Existe una correlación estadística que los psiquiatras contemporáneos prefieren ignorar. Las sociedades que abandonan estructuras religiosas tradicionales experimentan aumentos dramáticos en hospitalizaciones psiquiátricas, crisis de identidad severas y colapsos psicóticos individuales. Los datos clínicos sugieren algo profundamente inquietante sobre la función real de la religión en la estabilidad mental humana. Carl Jung dedicó décadas de observación clínica a este fenómeno perturbador y llegó a una conclusión que desafía tanto a creyentes como a ateos. La religión no existe principalmente para conectar humanos con divinidades, sino para gestionar fuerzas psíquicas peligrosas del inconsciente colectivo que, sin contención estructurada, desintegran conciencias individuales. Las evidencias clínicas revelan un patrón consistente. Cuando comunidades tradicionales religiosas se secularizan rápidamente sin desarrollar sistemas alternativos de contención psíquica, emergen epidemias de trastornos mentales que las instituciones médicas no logran explicar completamente. Jung observó este fenómeno en pacientes europeos durante las primeras décadas del siglo XX, cuando la modernización acelerada erosionaba estructuras religiosas sin reemplazarlas. Los consultorios psiquiátricos se llenaban de individuos experimentando crisis existenciales profundas, sensaciones de vacío abrumador y desintegración del sentido de identidad. La pregunta clínica que Jung formuló fue devastadoramente simple. ¿Qué función psicológica cumplía la religión que su ausencia produce colapso mental masivo? La respuesta que descubrió contradice narrativas tanto religiosas como secular racionalistas. Dios no es una entidad metafísica esperando en dimensiones celestiales, pero tampoco es meramente una ilusión primitiva que la humanidad ilustrada puede descartar sin consecuencias. Dios funciona como tecnología social de contención de arquetipos, una estructura colectiva que canaliza y organiza fuerzas psíquicas del inconsciente que, liberadas sin dirección, inundan la conciencia individual, causando lo que clínicamente denominamos psicosis. La religión opera como psicosis colectiva controlada, un delirio compartido socialmente que previene delirios solitarios destructivos. Jung descubrió que el inconsciente colectivo contiene energías arquetípicas de intensidad abrumadora, fuerzas psíquicas que la conciencia ordinaria no puede procesar sin estructuras mediadoras. La religión proporciona exactamente esa mediación. Rituales que canalizan energía luminosa, símbolos que contienen experiencias trascendentes, narrativas que organizan el caos psíquico en formas comprensibles. Cuando estas estructuras desaparecen abruptamente, las fuerzas arquetípicas impactan directamente conciencias individuales sin preparación para manejarlas. El resultado clínico es predecible: inflación del ego, identificación con arquetipos, pérdida de límites entre consciente e inconsciente, fragmentación de la personalidad. La conspiración que nadie quiere admitir es que tanto fundamentalistas religiosos como ateos militantes malinterpretan la naturaleza de Dios. Los primeros creen que defienden verdades metafísicas cuando realmente protegen tecnología psicológica de supervivencia colectiva. Los segundos creen que eliminan supersticiones cuando realmente desmantelan sistemas de contención que la psique humana necesita para no colapsar bajo el peso del inconsciente. El análisis clínico de Jung revela algo perturbador sobre la condición humana. Necesitamos delirios colectivos organizados para no sucumbir a delirios individuales desorganizados. La religión es la camisa de fuerza psíquica que la humanidad se impuso voluntariamente para no desintegrarse bajo presiones del inconsciente colectivo. Los registros de hospitales psiquiátricos europeos entre 1920 y 1950 documentan un fenómeno estadístico inquietante. Regiones que experimentaron secularización rápida mostraron aumentos desproporcionados en admisiones por crisis psicóticas, depresión severa y trastornos de identidad comparadas con regiones donde estructuras religiosas se mantuvieron estables. Jung tuvo acceso privilegiado a estos datos
durante su trabajo en el Hospital Burgholzli y observó patrones consistentes en pacientes que llegaban con crisis existenciales profundas. La mayoría provenía de familias que habían abandonado recientemente prácticas religiosas tradicionales sin desarrollar sistemas alternativos de significado. Estos pacientes reportaban sensaciones de vacío abrumador, pérdida de sentido de propósito, experiencias de fragmentación del yo y, en casos severos, invasiones del inconsciente que se manifestaban como visiones, voces o identificaciones con fuerzas arquetípicas. Los síntomas eran indistinguibles de psicosis religiosas tradicionales, excepto que carecían del marco interpretativo que las tradiciones religiosas proporcionaban para contener y metabolizar tales experiencias. La diferencia clínica entre un místico religioso y un paciente psicótico es frecuentemente la presencia o ausencia de una estructura simbólica colectiva que valide y canalice la experiencia luminosa. Jung documentó casos donde pacientes educados en racionalismo secular experimentaban inflación del ego, identificación con arquetipos del inconsciente colectivo sin mediación de estructuras simbólicas religiosas. Un paciente podía comenzar a creer que era Cristo, el anticristo o un genio destinado a transformar la humanidad. Sin el marco religioso tradicional que normaliza tales experiencias como tentaciones del ego que deben ser rechazadas mediante humildad, estos pacientes carecían de recursos psicológicos para resistir la inflación. La energía arquetípica los inundaba completamente, produciendo lo que clínicamente se diagnostica como manía con características psicóticas. Los datos epidemiológicos contemporáneos continúan revelando este patrón. Sociedades escandinavas altamente secularizadas muestran tasas elevadas de depresión, ansiedad y uso de antidepresivos comparadas con sociedades donde prácticas religiosas comunitarias se mantienen robustas. Comunidades con participación religiosa activa reportan mayor sentido de propósito, redes sociales más fuertes y resiliencia psicológica superior frente a crisis existenciales. Jung observó que el problema no es la creencia o incredulidad en doctrinas metafísicas específicas, sino la presencia o ausencia de estructuras simbólicas vivas, capaces de mediar entre consciente e inconsciente. La evidencia clínica sugiere algo profundamente inquietante. La conciencia humana ordinaria no está diseñada para confrontar directamente el inconsciente colectivo sin mediación. Las fuerzas arquetípicas que la religión contiene y canaliza mediante símbolos, rituales y narrativas son psicológicamente abrumadoras cuando impactan conciencias sin preparación. El ateísmo racionalista asume que eliminar creencias religiosas libera a los individuos de ilusiones limitantes, pero no proporciona estructuras alternativas de contención para las energías psíquicas que la religión gestionaba. El resultado es previsible: aumento de vulnerabilidad a invasiones del inconsciente, crisis de significado existencial y, en casos extremos, colapso psicótico. Carl Jung llegó al Hospital Burgholzli en 1900 como joven psiquiatra bajo la dirección de Eugen Bleuler, quien estaba revolucionando la comprensión de la esquizofrenia. Jung fue asignado a entrevistar pacientes psicóticos que pasaban años en instituciones mentales aparentemente perdidos en 1200 mundos delirantes. La práctica psiquiátrica convencional consideraba que estos pacientes habían perdido contacto con la realidad debido a degeneración cerebral, sin posibilidad de recuperación. Jung adoptó un enfoque radicalmente diferente. Decidió escuchar atentamente el contenido específico de los delirios en lugar de descartarlos como ruido mental sin sentido. Durante entrevistas extensas con una paciente diagnosticada con demencia precoz, Jung documentó elaboradas fantasías sobre ser la esposa de Dios, dar a luz al Salvador y ser perseguida por fuerzas demoníacas. Los psiquiatras convencionales habrían catalogado estos delirios como evidencia de desintegración mental. Jung, sin embargo,
reconoció algo extraordinario. El contenido replicaba con precisión impresionante motivos mitológicos y religiosos de tradiciones cristianas, gnósticas y alquímicas que la paciente, una mujer de educación limitada, no tenía forma de conocer conscientemente. Las imágenes que emergían de su psicosis no eran caóticas, sino altamente estructuradas, siguiendo patrones arquetípicos que Jung había estudiado en mitologías mundiales. Este descubrimiento fue devastador para las teorías psiquiátricas dominantes. Si los delirios psicóticos contenían estructuras mitológicas universales que los pacientes no podían haber aprendido culturalmente, entonces la psicosis no era simplemente desintegración mental, sino irrupción de capas profundas del inconsciente que contenían patrones colectivos heredados. Jung comenzó a formular su concepto del inconsciente colectivo, un estrato psíquico compartido por toda la humanidad que contiene arquetipos, formas primordiales de experiencia humana que se manifiestan en mitos, religiones, sueños, y cuando la conciencia pierde sus defensas, en psicosis. La conexión con religión se volvió inevitable cuando Jung reconoció que las experiencias de sus pacientes, psicóticos, eran fenomenológicamente idénticas a experiencias místicas de santos, profetas y visionarios religiosos a través de la historia. Santa Teresa de Ávila describió experiencias de unión con Cristo que serían indistinguibles de episodios psicóticos con contenido religioso. Los profetas del Antiguo Testamento reportaron visiones, voces divinas y posesión por el Espíritu. Los místicos sufíes describieron estados de fana, aniquilación del ego en Dios, que producían éxtasis y percepciones alteradas de realidad. La diferencia crucial que Jung identificó no era la naturaleza de la experiencia arquetípica, sino su contexto cultural y sistemas de contención. Cuando un monje budista experimentaba visiones durante meditación intensiva, la tradición monástica proporcionaba interpretaciones que ubicaban la experiencia dentro de un mapa espiritual comprensible. El monje tenía maestros que habían navegado territorios similares, textos que describían los peligros y técnicas para mantener ecuanimidad. La estructura religiosa funcionaba como contenedor que permitía experimentar intensidades arquetípicas sin ser destruido por ellas. Jung contrastó esto con sus pacientes modernos que experimentaban irrupciones similares del inconsciente colectivo, sin marcos interpretativos de contención. Una joven que comenzaba a sentir que podía comunicarse telepáticamente con Dios y recibía misiones para salvar a la humanidad, carecía de estructura religiosa que normalizara tales experiencias como tentaciones del ego. Sin guía espiritual experimentada, sin comunidad que validara pero también regulara la experiencia, sin rituales que canalizaran la energía luminosa, la joven sucumbía a inflación psicótica. Jung realizó entonces su observación más perturbadora. La religión no existe para conectar humanos con divinidades metafísicas, sino para gestionar el problema psicológico del inconsciente colectivo. Las tradiciones religiosas desarrollaron durante milenios tecnologías sofisticadas de contención arquetípica que permiten a conciencias ordinarias coexistir con el inconsciente sin ser aniquiladas por su poder. Jung comenzó a documentar sistemáticamente el patrón. Pacientes que llegaban con crisis existenciales severas frecuentemente compartían historias de rupturas con tradiciones religiosas familiares sin haber desarrollado sistemas alternativos de significado. Un caso paradigmático involucró a un profesor universitario de filosofía que había dedicado su carrera a demoler argumentos teológicos y promover racionalismo científico. El hombre llegó a Jung en estado de crisis profunda después de experimentar sensaciones crecientes de vacío, pérdida de sentido y episodios donde sentía que su identidad se fragmentaba y fuerzas extrañas comenzaban a poseer su conciencia. Durante sesiones de análisis, el profesor reportó sueños y fantasías pobladas por figuras arquetípicas, un anciano sabio que lo acusaba de traición, una diosa terrible que amenazaba con destruirlo, criaturas demoníacas que emergían de abismos oscuros. Jung reconoció que estas figuras eran compensaciones del inconsciente,
El racionalismo unilateral del profesor había reprimido completamente dimensiones religiosas de la psique, y ahora el inconsciente colectivo irrumpía con fuerza compensatoria abrumadora. El anciano sabio representaba la sabiduría arquetípica que el profesor había rechazado. La diosa terrible era la dimensión luminosa de la existencia que el racionalismo no podía contener. Jung explicó que su crisis no era meramente intelectual, sino psicológica. Al desmantelar estructuras religiosas, sin comprender su función de contención arquetípica, había eliminado los únicos mecanismos que mantenían el inconsciente colectivo a distancia manejable. Las doctrinas teológicas que había refutado brillantemente eran símbolos que mediaban entre conciencia y fuerzas arquetípicas. Al destruir estos símbolos sin reemplazarlos, había dejado su ego expuesto a invasiones directas del inconsciente. La solución no era que el profesor volviera a creer literalmente en doctrinas cristianas que intelectualmente consideraba insostenibles, sino que desarrollara relación consciente con las realidades arquetípicas que esas doctrinas simbolizaban. Jung observó patrones similares en múltiples pacientes. Una artista que había abandonado catolicismo por considerarlo represivo, experimentó durante años creatividad artística intensa. Sin embargo, gradualmente comenzó a experimentar estados donde perdía control. Las pinturas parecían pintarse solas, voces internas le dictaban qué crear, sentía que entidades espirituales la poseían. Lo que inicialmente parecía inspiración artística escaló hacia experiencias de posesión que la aterrorizaban. Jung reconoció que la energía luminosa que previamente había sido canalizada mediante rituales católicos ahora se descargaba sin mediación a través de su arte, sobrepasando su capacidad de contención. La función de los rituales religiosos, Jung explicó, no es meramente simbólica, sino energética. Proporcionan descargas controladas de intensidades arquetípicas. Cuando un católico asiste a misa, confiesa pecados y recibe Eucaristía, estas prácticas movilizan y canalizan energías del inconsciente de manera estructurada. El ritual proporciona forma y límites a experiencias que de otro modo serían caóticas. Cuando la artista eliminó prácticas rituales sin comprender su función psicológica, las energías no desaparecieron, sino que buscaron otros canales, y las intensidades aumentaron hasta sobrepasar su capacidad de integración. Las evidencias clínicas acumuladas sugerían una conclusión inevitable. La salud psicológica colectiva requiere estructuras vivas de contención arquetípica. Eliminar religión sin proporcionar alternativas produce desestabilización psicológica predecible. Jung profundizó su investigación mediante análisis exhaustivo de mitologías, religiones comparadas y materiales oníricos. Descubrió que ciertas estructuras arquetípicas aparecen universalmente con variaciones superficiales, pero patrones profundos idénticos. El arquetipo del self, el centro ordenador de la psique total, que trasciende el ego, se manifiesta en religiones como Dios, Padre, Brahman, Tao o el Buda interior. El arquetipo de la sombra, conteniendo aspectos rechazados de la personalidad, aparece como Satán, demonios o fuerzas caóticas primordiales. Estos arquetipos no son meras ideas abstractas, sino realidades psíquicas autónomas que ejercen poder formativo sobre conciencia. Cuando activados, los arquetipos pueden poseer al ego, inundar la conciencia con energías abrumadoras, generar emociones de intensidad luminosa e incluso producir experiencias perceptuales extraordinarias. Un individuo bajo posesión del arquetipo del self puede experimentar sensaciones de omnipotencia, conexión con fuerzas cósmicas, misiones salvadoras divinamente ordenadas. La intensidad de estas experiencias explica por qué culturas tradicionales las interpretaban como intervenciones de dioses o demonios. Fenomenológicamente, la experiencia de posesión arquetípica es indistinguible de intervención de entidades externas. Las estructuras religiosas tradicionales desarrollaron tecnologías sofisticadas para gestionar estas realidades arquetípicas. El monoteísmo abrahámico
proyecta todos los arquetipos hacia un único Dios trascendente. Dios es creador y destructor, amoroso y terrible, ordenador del cosmos. Al centralizar todas las fuerzas arquetípicas en una deidad suprema, el monoteísmo proporciona estructura de contención unificada. Esta externalización previene inflación. El creyente experimenta poder divino, pero no se identifica con él. Siente gracia, pero reconoce que proviene de fuente externa. Recibe inspiración, pero la atribuye a revelación divina, no a genialidad personal. Jung identificó que el problema psicológico de la modernidad secular es que desmanteló estas estructuras sin comprender su función. El iluminismo racionalista declaró que dioses son ilusiones primitivas, símbolos religiosos son supersticiones obsoletas. Desde perspectiva intelectual, estas afirmaciones pueden ser defendibles. Desde perspectiva psicológica, son catastróficas. Los dioses son proyecciones de arquetipos, ciertamente, pero esto no los hace menos reales como fuerzas psíquicas. Los símbolos religiosos son construcciones humanas, pero esto no elimina su función de mediar energías del inconsciente colectivo. Cuando la modernidad secular eliminó religión, no eliminó el inconsciente colectivo ni sus arquetipos. Las fuerzas permanecieron intactas, pero las estructuras que las contenían colapsaron. Jung observó que individuos modernos desarrollaron síntomas antes inexistentes. Crisis existenciales donde la vida pierde significado totalmente. Depresiones caracterizadas por vacío abrumador, ansiedades sin objeto específico que reflejan terror primordial. Estos síntomas no son meramente psicológicos, sino espirituales. Reflejan pérdida de conexión con dimensiones transpersonales que religiones tradicionales mediaban. Jung concluyó que la necesidad psicológica de estructuras de contención arquetípica es tan fundamental como necesidades biológicas. Una sociedad que intenta funcionar sin tales estructuras está condenada a desintegración psicológica colectiva. La revelación central del trabajo de Jung puede formularse con precisión perturbadora. Dios no existe como entidad metafísica independiente, pero existe absolutamente como realidad psíquica autónoma. El arquetipo del self se experimenta subjetivamente con las características que las tradiciones religiosas atribuyen a Dios: trascendencia radical, poder luminoso abrumador, voluntad autónoma que puede oponerse al ego, capacidad de transformar completamente la personalidad. Cuando un creyente reporta experiencia de Dios, está describiendo con exactitud fenomenológica un encuentro con el arquetipo del self, aunque interpreta la experiencia mediante marco teológico metafísico. Jung documentó que experiencias genuinas del self producen fenómenos característicos indistinguibles de encuentros religiosos clásicos: sensación de presencia absoluta, emociones de temor y fascinación simultáneos, percepción de significado trascendente, reorganización profunda de prioridades y valores, convicción inquebrantable de realidad de la experiencia. Místicos cristianos describieron exactamente estos fenómenos en experiencias de unión con Cristo. Sufíes los reportaron en estados de fana. La Amiyam, universalidad de estos patrones, confirma que no son construcciones culturales arbitrarias, sino manifestaciones de estructuras arquetípicas inherentes a la psique humana. La función de supervivencia psíquica de Dios emerge cuando se comprende la relación entre ego y self. El ego es el centro de la conciencia ordinaria. El self es el centro de la psique total, que incluye tanto consciente como inconsciente, una realidad más vasta que contiene, pero trasciende al ego. La relación saludable entre ego y self requiere que el ego reconozca su subordinación. No es el centro absoluto, sino un complejo parcial dentro de totalidad mayor. Esta subordinación es exactamente lo que la actitud religiosa cultiva. El creyente reconoce que su yo no es supremo, sino que debe someterse a voluntad divina superior. Cuando el ego pierde conexión con el self e intenta funcionar como si fuera el centro absoluto,
emerge inflación del ego. El individuo se identifica con arquetipos sin reconocer su autonomía. Cree que sus impulsos personales son guía suprema, pierde humildad. La inflación produce síntomas que van desde narcisismo patológico hasta psicosis megalómana. La estructura religiosa tradicional previene inflación mediante enseñanzas constantes sobre humildad, pecado, limitación humana y necesidad de gracia divina. Estas doctrinas son tecnologías para mantener al ego en relación apropiada con el self. La proyección de arquetipos hacia deidades externas cumple función psicológica crítica. Permite que el ego experimente fuerzas del inconsciente sin ser destruido por ellas. Cuando un cristiano experimenta amor incondicional y lo atribuye a Dios Padre, externaliza energía arquetípica poderosa que, si fuera experimentada como originada en el ego mismo, produciría inflación destructiva. La proyección crea distancia psicológica saludable que permite metabolizar intensidades arquetípicas gradualmente. Jung observó que el problema del ateísmo moderno es que elimina mecanismos de proyección sin proporcionar alternativas para gestionar energías arquetípicas, exponiendo conciencias a posesiones sin contención efectiva. Las observaciones de Jung conducen a conclusión inquietante. El ateísmo filosófico puro es psicológicamente insostenible para la mayoría de seres humanos porque elimina estructuras de contención arquetípica, sin las cuales la conciencia ordinaria no puede mantener coherencia frente a presiones del inconsciente colectivo. Esta afirmación no es juicio moral, sino evaluación empírica basada en décadas de evidencia clínica. Individuos excepcionales con desarrollo psicológico extraordinario pueden mantener estabilidad sin estructuras religiosas tradicionales, pero estas son minorías estadísticas. Jung identificó que ateos que mantienen estabilidad psicológica generalmente desarrollan sustitutos funcionales de religión sin reconocerlos como tales. Algunos canalizan energías arquetípicas mediante compromiso apasionado con causas políticas que adquieren características cuasi religiosas, movimientos de justicia social con narrativas de pecado y redención, ambientalismo con visiones apocalípticas, ideologías tecnológicas con promesas de salvación. Estos sistemas proporcionan estructura de significado, comunidad de creyentes, rituales de participación y símbolos que movilizan energías profundas, cumpliendo, funcionalmente, roles que religión tradicional desempeñaba. Otros ateos canalizan arquetipos mediante creatividad artística, exploración intelectual intensa o prácticas contemplativas seculares. Un científico puede experimentar dimensiones luminosas mediante investigación de misterios cósmicos, sintiendo reverencia ante leyes naturales. Un artista puede servir como canal para fuerzas creativas que experimenta como autónomas. La cuestión crucial es que estos individuos no son realmente ateos en sentido psicológico profundo. Han desarrollado estructuras alternativas de relación con dimensiones arquetípicas. El ateísmo que Jung consideraba insostenible es el racionalismo puro que rechaza no solo teísmo metafísico, sino también cualquier reconocimiento de realidades transpersonales. Los datos epidemiológicos contemporáneos confirman la predicción junguiana: sociedades altamente secularizadas, donde grandes porcentajes se identifican como ateos sin desarrollar sistemas alternativos de contención arquetípica, muestran indicadores preocupantes de deterioro psicológico colectivo. Escandinavia, a pesar de alta prosperidad material, lidera mundialmente en consumo de antidepresivos per cápita. Tasas de suicidio en países secularizados frecuentemente exceden las de sociedades más religiosas. Reportes de crisis existenciales, sensaciones de vacío y pérdida de significado aumentan correlativamente con secularización. Jung habría interpretado estos datos como confirmación. Cuando religión tradicional colapsa sin ser reemplazada por estructuras equivalentes, la psique colectiva descompensa. Los síntomas son también sociales: aumento de polarización política, donde ideologías
adquieren intensidad religiosa, ascenso de movimientos extremistas que canalizan energías arquetípicas destructivamente, epidemias de adicción que representan intentos desesperados de llenar vacío espiritual. La observación más perturbadora fue que sociedades seculares modernas no son post-religiosas, sino pre-religiosas en sentido regresivo. Cuando estructuras sofisticadas colapsan, emergen formas primitivas de religiosidad como cultos de personalidad, teorías conspirativas y guerras tribales seculares. Jung profundizó en mecánicas específicas mediante las cuales religión opera como tecnología de control psíquico colectivo. El primer mecanismo es proyección obligatoria. Estructuras religiosas fuerzan la externalización de arquetipos hacia deidades, impidiendo que individuos los internalicen inflacionariamente. Cuando un cristiano experimenta impulso hacia grandiosidad, la doctrina del pecado de orgullo identifica este impulso como tentación demoníaca que debe ser rechazada. La energía arquetípica es proyectada hacia Satán, externalizándola y permitiendo que el ego la rechace sin ser poseído. El segundo mecanismo es jerarquía sagrada. Estructuras eclesiásticas establecen cadenas de autoridad que previenen que individuos ordinarios se identifiquen directamente con arquetipos de poder supremo. Un católico no puede afirmar recibir revelaciones directas de Dios sin autorización. Tales afirmaciones son consideradas herejía. Esta restricción impide inflación. El laico debe permanecer subordinado a sacerdotes, quienes se subordinan a obispos, quienes se subordinan al Papa, quien se subordina a Dios. Cada nivel funciona como filtro que contiene energías arquetípicas. El tercer mecanismo es ritual obligatorio. Prácticas litúrgicas proporcionan descargas controladas de energías del inconsciente en contextos estructurados. Durante misa católica, la transubstanciación canaliza experiencia luminosa de forma precisa. El pan se convierte en cuerpo de Cristo, permitiendo que congregantes consuman literalmente lo divino. Esta práctica replica rituales de comunión con dioses presentes en religiones desde tiempos prehistóricos. La energía movilizada es intensa, pero contenida dentro de estructura ritual que la hace manejable. El cuarto mecanismo es confesión y penitencia, sistemas para metabolizar sombra personal sin que ésta posea al ego. Cuando católico confiesa pecados a sacerdote, externaliza aspectos rechazados de sí mismo, reconociéndolos, pero manteniéndolos separados de identidad consciente. El sacerdote proporciona absolución que permite reintegración parcial de sombra sin culpa abrumadora. Sin este mecanismo, individuos modernos oscilan entre negación total de sombra, produciendo proyecciones masivas, o inundación por culpa que colapsa autoestima. El quinto mecanismo es comunidad obligatoria. Participación en congregaciones proporciona contención colectiva que previene aislamiento psicológico. Cuando individuo experimenta crisis espiritual, la comunidad valida la experiencia, proporciona interpretaciones compartidas, ofrece apoyo. La estructura comunitaria también regula experiencias extraordinarias. Si alguien afirma visiones, la comunidad evalúa colectivamente si son auténticas o patológicas, proporcionando realidad consensual que ancla al individuo. Jung observó que estas tecnologías se desarrollaron empíricamente durante milenios. Comunidades que carecían de mecanismos efectivos experimentaban colapsos psicológicos masivos. Las grandes tradiciones que persistieron son aquellas que refinaron mecanismos más efectivos de gerenciamiento del inconsciente colectivo. Jung reconoció que las instituciones religiosas nunca podían admitir abiertamente la función psicológica de Dios sin socavar su autoridad teológica. Si sacerdotes anunciaran que Dios es proyección del arquetipo del self, que ritual religioso es tecnología de gerenciamiento psíquico, la fe literal de congregantes colapsaría inmediatamente. La efectividad de religión como sistema de contención arquetípica depende precisamente de que creyentes
acepten interpretaciones metafísicas literales, sin reconocer dinámicas psicológicas subyacentes. Esta paradoja es fundamental. Religión funciona porque creyentes genuinamente creen que Dios es entidad metafísica real, no proyección psicológica. Cuando cristiano reza, la efectividad psicológica depende de convicción de que Dios escucha y responde. Si el creyente entendiera que está dialogando con arquetipos de su propio inconsciente, la proyección colapsaría. Las energías arquetípicas serían internalizadas prematuramente y el mecanismo de contención fallaría. La ingenuidad religiosa no es defecto, sino característica necesaria. Mantiene distancia psicológica entre ego y arquetipos que permite metabolización gradual de fuerzas del inconsciente. Jung enfrentó este dilema cuando teólogos cristianos reaccionaron con hostilidad a sus interpretaciones psicológicas de dogma. Argumentaban que reducir Dios a arquetipo era ateísmo disfrazado. Jung respondía que no negaba realidad de Dios, sino que reconocía límites del conocimiento humano. Podemos observar cómo Dios se manifiesta en psique, pero no podemos hacer afirmaciones sobre existencia metafísica más allá de experiencia psicológica. Esta respuesta diplomática permitió mantener diálogo, pero teólogos perceptivos reconocieron que su psicología socavaba fundamentalmente creencia literal. La verdad incómoda que Jung descubrió es que religión institucional depende de mantener a creyentes en ignorancia sobre mecánicas psicológicas de fe. Iglesias enseñan doctrinas metafísicas sin explicar que funcionan como símbolos que median arquetipos. Promueven prácticas devocionales sin revelar que su efectividad es psicológica, no sobrenatural. Este encubrimiento no es necesariamente cínico. La mayoría de líderes religiosos genuinamente creen interpretaciones literales que enseñan, pero el efecto es que sistemas de contención funcionan sin que participantes comprendan cómo o por qué. Jung observó que cuando individuos religiosos descubren interpretaciones psicológicas de su fe, frecuentemente experimentan crisis devastadoras. Un católico devoto que comprende que transubstanciación es ritual arquetípico, no literalización metafísica, puede perder capacidad de experimentar presencia real de Cristo en Eucaristía. El conocimiento psicológico destruye ingenuidad necesaria para que proyección opere efectivamente. Esta es razón por la cual sociedades tradicionales protegían celosamente misterios religiosos. La modernidad secular destruyó esta protección mediante democratización del conocimiento, socavando fe literal de millones sin que la mayoría desarrollara capacidades de relacionarse conscientemente con arquetipos, produciendo exactamente el colapso de contención que Jung predijo. El trabajo de Jung sobre psicología de religión culmina en paradoja inquietante. Dios no existe como entidad metafísica independiente más allá de psique humana, pero es absolutamente necesario como estructura de contención arquetípica sin la cual mayoría de conciencias humanas colapsan bajo presión del inconsciente colectivo. Esta formulación no es compromiso diplomático, sino descripción precisa de realidad psicológica. Dios es real como arquetipo autónomo que ejerce poder formativo sobre conciencia. Dios no es real como ser sobrenatural habitando dimensiones trascendentes. Ambas afirmaciones son simultáneamente verdaderas desde perspectiva de psicología profunda. Las implicaciones son devastadoras para proyectos tanto de fundamentalismo religioso como de ateísmo militante. Los primeros defienden verdad metafísica literal, sin comprender que estas doctrinas son tecnologías psicológicas cuya efectividad no depende de veracidad metafísica, sino de capacidad de contener arquetipos. Los segundos atacan religión como superstición, sin reconocer que eliminar sistemas de contención arquetípica sin proporcionar alternativas produce desintegración psicológica colectiva. Ambos bandos operan en ignorancia de dinámicas psicológicas fundamentales que determinan salud o enfermedad mental de sociedades. Jung identificó que la tarea urgente de la época moderna
es desarrollar función religiosa secular, sistemas de relación consciente con arquetipos del inconsciente colectivo que no requieran creencias metafísicas, literales, pero proporcionen contención equivalente a religión tradicional. Esto implica educación psicológica que reconozca realidad de dimensiones transpersonales sin divinizarlas, prácticas contemplativas que permitan exploración segura del inconsciente, creación de comunidades que proporcionen contención colectiva para trabajo con arquetipos, desarrollo de nuevos símbolos vivos capaces de mediar entre consciente e inconsciente en formas culturalmente relevantes. La psicología profunda puede proporcionar lenguaje secular para fenómenos que religión describe teológicamente. Donde religión habla de pecado, psicología reconoce sombra. Donde religión enseña salvación, psicología describe individuación. Donde religión prescribe oración, psicología practica imaginación activa. Sin embargo, Jung reconoció limitaciones de psicología analítica como reemplazo masivo de religión. Requiere compromiso prolongado, recursos considerables y capacidades introspectivas que permanecen inaccesibles para mayorías. Jung advirtió que sociedades que abandonan religión sin desarrollar sustitutos funcionales están condenadas a recaídas en formas primitivas de religiosidad, cultos de personalidad, ideologías totalitarias, movimientos apocalípticos, nacionalismos tribales. El siglo XX demostró con horror esta predicción. Nazismo, estalinismo y maoísmo fueron posesiones arquetípicas masivas de sociedades que habían perdido contención religiosa tradicional sin desarrollar alternativas. El siglo XXI muestra signos alarmantes de dinámicas similares: polarización extrema, conspiranoia masiva, mesianismos tecnológicos, tribalismos identitarios. La revelación final de Jung es que humanidad enfrenta elección falsa entre religión literal, que conciencia moderna no puede sostener, y secularismo que desmiembra estructuras psicológicas de supervivencia. La tercera vía implica reconocimiento consciente de arquetipos como realidades psíquicas autónomas que deben ser honradas y contenidas, aunque no sean divinizadas metafísicamente. Mientras esta tarea permanece incompleta, sociedades continuarán oscilando entre fundamentalismos religiosos que rechazan conciencia moderna y secularismos que socavan infraestructura psicológica de supervivencia colectiva. La función social de Dios que Jung reveló no es consuelo ni opresión, sino tecnología de supervivencia psíquica que humanidad desarrolló porque sin ella, mayoría de conciencias no pueden mantener coherencia frente a fuerzas del inconsciente colectivo.